En esta segunda parte vamos a ver lo que son los piezómetros. Un piezómetro es un dispositivo que se utiliza para medir presiones por ejemplo, en una tubería. Entonces tenemos acá en este esquema representada una tubería en la cual se ha practicado una apertura, ¿sí?, en el eje de la tubería. Siempre en el eje medimos la presión y se coloca la manguera. Esta manguera, por ejemplo, está representando este otro color, un líquido manométrico distinto al del fluido, con un peso específico mayor cuando yo necesito medir grandes presiones, ¿sí? Y una vez que yo mido las distancias, ¿no es cierto?, que tengo con respecto al eje de la tubería y un plano equipotencial, y en este caso al estar abierto, la altura que toma el nivel de agua en esta otra rama, cuando yo tengo en cuenta entonces estas alturas con sus respectivos pesos específicos de los líquidos manométricos, obtengo la presión dentro de la tubería. Los piezómetros pueden ser abiertos o cerrados, de una o de dos ramas. Entonces vemos en el ejercicio número 3 un piezómetro abierto de una sola rama. Entonces, en esta tubería, en el punto A, que es donde yo quiero conocer la presión, practico una apertura, ¿sí?, una pequeña abertura en la que coloco la manguera, el líquido ingresa y llega a un determinado nivel. Yo mido el nivel que tengo entre, ¿no es cierto?, el punto B, que es en contacto con la presión atmosférica, y el eje de la tubería, que es donde yo voy a conocer la presión. Esa altura son 50 centímetros y el peso específico del líquido, que es agua, son 1000 kilos por metro cúbico. Entonces, para conocer la presión dentro de la tubería en el punto A, yo digo, bueno, presión en A será la presión en B, la presión que está, ¿no es cierto?, por arriba de la tubería, y el peso de esta columna, ¿cierto? La columna de agua que yo tengo sobre el punto que quiero conocer. Entonces, presión en A será el gamma por H más la presión en B. Presión en B dijimos que es la presión atmosférica y la tomamos como referencia igual a 0. Entonces, reemplazando peso específico 1000 kilos por metros cúbicos y altura por 0,5 metros, obtengo que la presión en A son 500 kilos por metros cuadrados. Acá tenemos representada la presión en A en kilos por centímetros cuadrados, simplemente tengo que hacer el pasaje de unidad. Entonces, obtengo la presión en A cuando es mayor a la presión atmosférica en un piezómetro abierto de una sola rama. En el caso del ejercicio 4 también tengo un piezómetro abierto de una sola rama, pero cuando yo coloco la manguera, resulta que el nivel de agua está por debajo del eje de la tubería. Entonces establezco, para calcular cuál es la presión en A, establezco mi plano equipotencial que va a pasar por B', y mido la altura entre lo que es el eje y el nivel de agua, ¿no es cierto?, en la rama que yo tengo abierto a la atmósfera, donde tengo el nivel de agua. Esa altura resulta ser de 20 centímetros. Entonces, ¿cómo realizo el cálculo? De la misma manera, establezco el plano equipotencial que pasa por BB' y digo, bueno, la presión en B es igual a la presión en B' y la presión en B' será igual a la presión en A más la columna del líquido, que es el gamma por H. Este gamma es agua, H son 20 centímetros, presión en B, presión atmosférica igual a 0, por lo tanto la presión en A me queda como menos 200 kilos por metro cuadrado. Ese signo negativo no significa que la presión sea negativa, sino que me está indicando que está por debajo de la presión atmosférica. Hemos dicho que la presión atmosférica tomamos como referencia igual a 0, pero en realidad tiene un valor de aproximadamente igual a 10. O sea que estos valores negativos significa que está por debajo. No se conciben valores negativos de presión. Simplemente entonces repetimos, la presión negativa significa que está por debajo de la presión atmosférica. Acá tenemos en el ejercicio 5 un piezómetro
que también la presión en A me dice que es mayor a la atmosférica y es abierto y de una sola rama. La diferencia es que ahora, evidentemente, esta tubería lleva una presión, tiene una presión mayor, por lo tanto se utiliza un líquido manométrico de mayor peso específico, como vemos acá el peso específico del mercurio, para absorber justamente esas mayores presiones, donde nos queden alturas a manejar bastante más simples, ¿no es cierto? Altura a la cual va a llegar el líquido dentro de la máquina. Entonces, ¿cómo calculo? Siempre siguiendo el mismo procedimiento, ahora teniendo cuidado que tenemos otro líquido manométrico que hay que considerar su peso específico. Entonces, establezco el plano equipotencial que va a pasar por BC y digo, bueno, presión en B será la presión que yo tengo por arriba, presión en A, más la columna. En este caso es la columna de agua H1, ¿sí? Entonces tengo presión en B es igual presión en A más el gamma por el H1. De ahí despejo presión en A, que es la que quiero conocer, y me quedará como presión en B menos el gamma por H1. Además, yo sé entonces que presión en B es igual a presión en C. De esa manera paso a la otra rama y digo, bueno, presión en C será la presión en D, ¿sí? Que estará en contacto con la presión atmosférica, más la columna H2, que en este caso, esta columna H2 tiene el peso específico del mercurio, tengo que considerar. Entonces presión en C es igual a presión en D más el H2 por el gamma del mercurio. Y yo ahora puedo resolver para obtener la presión en A. Me va a quedar que la presión en A es igual a menos el gamma por el H1 o menos gamma del agua por H1. Acá voy reemplazando presión en B por presión en C y la presión en C quedará igual a la presión en D más H2 por el gamma del mercurio. Y presión en D es igual a 0 porque es la presión atmosférica. O sea que la presión en A, resolviendo con los datos que me han dado de H1 igual a 15 centímetros y H2 igual a 40 centímetros y los pesos específicos respectivos, tendré que la presión en A son 5.290 kilos por metro cuadrado. Entonces, como vemos acá, tenemos grandes presiones y por lo tanto utilizamos pesos específicos, líquidos manométricos con pesos específicos mayores para poder resolver. En el caso del ejercicio 8 ya tenemos un piezómetro abierto pero de dos ramas y dice que tiene mercurio como líquido manométrico. Pero además la tubería conduce aire en lugar de agua. Entonces me está dando acá los tramos en los cuales se separa cada uno de, de los fluidos. Entonces tenemos la que practico la abertura en A, ¿no es cierto? En la tubería, en el eje de la tubería y vamos a tomar las alturas con respecto a los líquidos manométricos. Entonces tenemos la distancia entre el eje de la tubería y el punto B, tengo una altura H1, luego tengo un plano equipotencial que pasa por CD, donde ahí me cambia el peso específico, me cambia el líquido, por lo tanto tengo que medir esa altura para pasar luego a la segunda rama, ¿no es cierto?, que es el punto D. También tengo acá aire nuevamente, con lo cual tengo que medir las alturas hasta el otro líquido manométrico que me aparece en la otra rama, que es en el punto E. Tengo esa altura H3. Y luego tendré la diferencia de altura entre el punto F y el H, que es el H4. Entonces tengo que ir midiendo cada una de estas alturas con respecto al cambio de líquido manométrico, para poder obtener así la presión real que tengo en A. Entonces, primero, para empezar el cálculo, establezco mi plano equipotencial que pasa por B para poder obtener la presión en A. Entonces yo digo, presión en B es la presión en A
más la columna, ¿sí?, de aire, ¿sí?, que es H1 por el peso específico del aire. De ahí puedo despejar presión en A, que me va a quedar como presión en B menos el gamma del aire por el H1. Luego voy al plano equipotencial que pasa por CD y digo, presión en C será la presión en B, siempre la presión que tengo por arriba, más la columna. La columna sería H2 por, ahora, gamma del mercurio. De ahí puedo despejar presión en B, que me quedará como presión en C, menos el gamma del mercurio por el H2. Paso a la otra rama. Presión en C es igual a presión en D. Presión en D será igual a la presión que yo tengo en E más la columna H3. Esa columna H3 es aire, o sea que tengo peso específico del aire. Presión en E será igual a presión en F. Paso a la otra columna, ¿sí? Presión en F. Para calcular la presión en F me conviene hacerlo con el plano equipotencial que pasa por GH, ¿sí?, para obtener ese valor positivo y luego despejarlo. Entonces digo, presión en G es la presión en F más la columna de mercurio, en este caso, por el H4. Y de ahí despejo presión en F, será la presión en G menos el gamma de mercurio por el H4. Y la presión en G, que será igual a la presión en H, y la presión en H, la presión atmosférica. Entonces, resuelvo, me queda que la presión en A será igual a menos gamma del agua por H1, menos gamma del mercurio por el H2, más el gamma del agua por el H3, menos el gamma del mercurio por el H4. Voy reemplazando cada una de las presiones hasta obtener la presión en A. Reemplazo, ¿no es cierto? Acá se ha hecho factor común, ¿no es cierto?, en lo que hace a gamma del aire, que es el H3 menos el H1, menos el peso específico del mercurio por H2 más el H4. Resolviendo, ¿no es cierto?, obtendríamos la presión que yo tengo ahí. Y así se resuelve un piezómetro abierto de 2 grados. Hay que tener cuidado de ir estableciendo los planos equipotenciales para poder pasar de una rama a la otra y tener bien diferenciado dónde empieza y dónde termina cada líquido manométrico cuando yo tengo más de uno, para poder obtener la presión real. Si no, la presión que vamos a obtener en la tubería va a ser errónea. Entonces, de esta manera podemos resolver un piezómetro abierto de 2. Luego tenemos los piezómetros cerrados o piezómetro diferencial, que justamente me sirve para poder determinar una diferencia de presión. Si ya no obtenemos presiones absolutas en una determinada tubería, sino que obtenemos la diferencia de presión entre dos secciones de tubería, porque acá estaría representado a través de dos tuberías distintas, pero que en realidad puede ser la misma tubería. ¿Qué es lo que se hace? A lo mejor yo quiero conocer la pérdida de carga que me produce por frotamiento una determinada tubería debido a su rugosidad. Entonces yo conecto la manguera a dos secciones de la tubería que me van a poder dar esa diferencia de presión, o lo que se denomina como caída de presión, que es la pérdida de carga. O puedo tener una singularidad como una válvula, una reducción o un estrechamiento o una ampliación, digamos, una tubería, en el que yo necesito conocer cuál es la pérdida de carga de esa singularidad. En el caso, por ejemplo, tener una válvula, yo conecto la manguera a la entrada y a la salida de esa válvula, y la diferencia de presión entre ambas me dará justamente la pérdida de carga que tiene esa válvula para una determinada apertura de la válvula. Entonces, en este caso, ¿cómo resolvemos? No tenemos entonces la presión abierta a la atmósfera, sino que tenemos la diferencia de presión. El método de resolución es el mismo, hay que tener cuidado simplemente de ir paso a paso, estableciendo los planos equipotenciales y calculando las presiones. Entonces, por ejemplo, en este caso, mi plano equipotencial que pasa por BC
me permite calcular presión en B será igual a la presión en A más el gamma del agua, por ejemplo, en este caso, por el HA. De ahí despejo la presión en A, que sería igual a presión en B, menos el gamma del agua por el HA. Luego, presión en B es igual a presión en C. Y la presión en C será la presión en D por el gamma, en este caso del mercurio, porque ya tengo otro líquido manométrico, por la columna H. Y luego me voy a determinar que la presión en D es la presión ahora en Z, ¿sí?, que es la otra tubería, más la columna. Que la columna será agua, el peso específico del agua, por el H2. Entonces cuando yo resuelvo me quedará presión en A igual al menos gamma por HA. ¿Sí? Dijimos que vamos simplificando cada una de las presiones, ¿no es cierto?, establecidas, ¿no es cierto?, por los planos equipotenciales que vamos reemplazando, y me quedará más el gamma del mercurio por el H, más el gamma A por el H2, más la presión en C. Yo no conozco la presión en C, pero lo que quiero conocer es la diferencia entre presión en A y de presión en C. O sea, quiere decir que paso al otro miembro de la presión en Z y ahí me va a quedar la diferencia, que será igual al gamma del agua por la diferencia de columna del H2 menos el HA más el peso específico del mercurio por el H. Entonces vemos una aplicación en el ejercicio 9 en el que vemos que acá justamente tenemos estamos queriendo saber la diferencia de presión entre A y B porque tengo una singularidad que es una reducción de la sección. Entonces queremos ver cuánto es la caída de presión que me produce esa reducción transversal de la sección. Entonces tengo una conducción de aceite crudo, me dan el peso específico del aceite crudo, cuidado que está en kilos por decímetros cúbicos. Un manómetro diferencial de mercurio dice se conecta a un punto A de la cañería y a un punto B de la reducción. Tengo que conocer, ¿no es cierto?, quiero conocer cuál es la diferencia de presión entre A y B y me pide además expresarla en otras unidades como son milímetro de agua, milímetro de mercurio y en pascal. La resolución que yo puedo hacer es la misma que vimos recién en el caso del ejemplo. Y si no, en este caso lo que establece es un plano equipotencial y resuelve a través de dos ramas. La que viene del punto A y la rama que viene del punto B. La resolución tenemos que llegar al mismo resultado. Simplemente es otra metodología. Entonces, establecido el plano equipotencial que pasa por C', C segunda, yo voy a obtener para la rama 1 que la presión en C' será igual a todo lo que tengo por arriba, es decir, presión en A, ¿sí?, más, en este caso tengo aceite, ¿sí?, entonces será el peso específico del aceite por la columna A más la columna B más la columna delta H. Todo eso multiplicado por el peso específico del aceite. Tengo otro líquido manométrico representado acá con este otro rayado en el que es mercurio. Entonces tengo que tener cuidado en esta parte. Entonces la presión en C segunda será igual a todo lo que tengo por arriba, o sea, la presión en B más la presión en C por el peso específico del aceite más la columna dada por delta H1, ¿sí?, por el peso específico del mercurio. O sea, el delta H me estaría justamente dando la diferencia que tengo acá en el líquido manométrico que es mercurio. Entonces tengo presión en C segunda es igual a presión en B, dijimos, más el peso específico del aceite por la altura B, más el peso específico del mercurio por el delta H1. Dijimos que esto es un plano equipotencial, por lo tanto la presión en C es igual, presión en C' es igual a presión en C segunda, y de ahí, estableciendo esa igualdad,
puedo despejar la diferencia de presión entre el punto A y el punto B. Y me quedará igual a el peso específico del mercurio por el delta H1 menos el peso específico del aceite por la suma de A más el delta H. Y de esa manera reemplazo por los datos que han sido dados en el ejercicio, ¿sí? Paso a decímetros, ¿no es cierto? Porque tenía el peso específico del aceite en decímetros cúbicos, lo expreso todo en decímetros, y luego determino la diferencia de presión. En este caso ha sido expresada en decímetros cuadrados o en kilos por centímetros cuadrados. ¿Sí? Y ahí obtengo la diferencia de presión producida por esa reducción en la sección transversal.